Bueno, muy buenos días a la comunidad archivística de Iberoamérica. Quiero darles una bienvenida y un agradecimiento muy especial por acompañarnos el día de hoy a este excelente panel organizado por la Asociación Latinoamericana de Archivos y que contará con la presencia de dos expertos latinoamericanos en preservación digital. Un tema que, por supuesto, todos sabemos que nos está sacando, como decimos en Colombia, las canas, porque el mundo ya es digital, los contenidos cada vez más son digitales, y nos estamos planteando una serie de interrogantes, pero también una serie enfrentando una serie de dificultades alrededor de este mundo digital. En esta hora que van a estar nuestros dos expertos, espero que todos ustedes, la comunidad en general, profesional, no solamente pueda recibir los conocimientos y las ideas que nos van a compartir nuestros dos expertos el día de hoy, sino también, ¿por qué no?, formular las preguntas pertinentes al finalizar el panel, con el fin de que ellos puedan darles respuesta a al menos algunas de ellas, y que podamos también ensanchar el horizonte de conocimientos relacionados con el tema de la preservación digital. Quiero hacer una presentación de nuestros dos panelistas. Nos acompañan John González de Colombia y Raquel Umaña de Costa Rica. Voy a presentarlos en ese mismo orden. John es profesional en sistemas de información, bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle. También es profesional en educación y nuevas tecnologías de Flaxo. Tiene una maestría en arquitectura de tecnologías de información de la Universidad de Buenos Aires. También una maestría de la Universidad Carlos III de Madrid. Adelanta sus estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Fue subdirector del Archivo General de la Nación de Colombia. Tuvimos la fortuna de compartir con él durante estos 4 años que estuvimos en esta institución que tanto queremos los colombianos. Autor de varias publicaciones relacionadas con la web, no solamente con la web social, sino en general con todo lo que tiene que ver con ella. Es un experto en accesibilidad web, es un experto también en el tema de preservación digital, por supuesto, y por eso el día de hoy nos acompaña, autor de varios artículos, de varias publicaciones, algunas de las cuales fueron también a su vez publicadas por el Archivo General de la Nación de Colombia. Igualmente nos acompaña Raquel Umaña, que es administradora, máster en administración universitaria por la Universidad de Costa Rica, asimismo licenciada en archivística de esta misma universidad, profesora de la carrera de bachillerato y licenciatura en archivística de la Universidad de Costa Rica desde hace ya 14, 15 años aproximadamente. Fue directora del Archivo Universitario Rafael Obregón entre el año 2009 y el 2016. Es miembro del Comité Nacional de Memoria del Mundo de Costa Rica. También es miembro, ambos son miembros del Grupo de Trabajo sobre Preservación de Documentos Electrónicos de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Raquel actualmente está liderando un trabajo con la asociación que tiene que ver con la elaboración de una guía para archivistas y para archivos de América Latina que nos permita iniciar proyectos de preservación digital que estamos seguros va a ser de muchísima utilidad para la comunidad profesional y que estará viendo la luz a principios del próximo año. También Raquel hace parte del proyecto de investigación de Interpares Trust EI, que está actualmente adelantando investigaciones relacionadas con la inteligencia artificial y la gestión de documentos electrónicos, y ha participado en varios eventos nacionales e internacionales sobre esta materia. Pues como ven ustedes, son dos pesos pesados de nuestra comunidad profesional. Les dejo la palabra a los dos. Tienen preparada una excelente presentación que van a desarrollar de manera alterna, con unos temas que estoy seguro van a ser de mucho interés. Agradecerle a la Asociación Latinoamericana de Archivos, a su secretario ejecutivo, por hacer posible
este espacio, a nuestros dos expositores por compartir este tiempo con toda la comunidad iberoamericana y a quienes nos escuchan desde los diferentes países de la región por estar hoy con nosotros. Adelante, John. Buenos días para todos, muchas gracias por esta invitación. Es muy honroso poder tener un espacio de estas características y de estas temáticas con todos ustedes. Vamos a tratar de sintetizar en lo que más se pueda todas estas materias que son de sumo interés para todos. Es el futuro inmediato, próximo, al cual estamos obviamente abordando en algunas condiciones y dadas las características de Latinoamérica, en algunos casos con las uñas, otras veces con mucho empeño, con mucho esfuerzo, porque básicamente lo que yo percibo de todo este escenario de la preservación de los documentos digitales, de la producción de los documentos electrónicos, es que hay toda una curva de aprendizaje, es un gran cúmulo de información que, si ustedes me permiten, es algo abstracta, compleja, que solamente quien la estudia, quien la vive, quien tiene un equipo o una audiencia como la que yo honrosamente hoy con la que yo puedo compartir, pues obviamente puede discernir, tiene esa capacidad de masa crítica, ¿no? De poder establecer un camino correcto, buenas prácticas, estándares para lograr esto, la preservación de los documentos digitales desde la producción de los mismos. En Latinoamérica las condiciones son algo particulares, y particulares porque cada gobierno, cada plan de gobierno, cada presupuesto, cada mirada hacia el futuro, pues trae unas apuestas que no siempre, digamos, que son muy simétricas con lo que tiene que ver con la preservación de la memoria, sobre todo en ambientes tan gaseosos como es el ambiente electrónico. Entonces, estamos enfrentados a hacer una lectura de todo ese clima político y que obviamente nos permita despegar todo un marco de referencia, un marco de despliegue de estos estándares de comprensión para que así mismo las entidades que en algún momento se puedan ver abocadas o obligadas a este cumplimiento, pues obviamente tributen hacia los estándares, tributen hacia las buenas prácticas y por supuesto los funcionarios que somos la capacidad instalada, pues tengamos la capacidad de resolver en el corto plazo y a modo propio pues todos los deberes técnicos que tenemos. Con este preámbulo vamos a entrar en materia, como para adelantar la presentación. Bueno, la presencia de documentos digitales es un proceso esencial, fundamental, y que es inherente a la administración pública. Sobra decir que hacemos documentos, y no estoy refiriendo a los públicos, pero también a los privados, que con ocasión de las funciones de nuestro objeto social, pues producimos documentos, es inherente, es inminente que los produzcamos. Pero esa producción misma de los documentos fija unos deberes específicos para los que somos documentalistas o profesionales de archivística, y es definir cómo se producen, cuál es el análisis secuencial, en qué tiempos, en qué momentos, y cuáles son los estándares, porque más allá de entrar en en los entrelingüis administrativos, lo que sí es cierto es que estamos abocados a reconocer la estructura y la funcionalidad de esos documentos, textuales, que son imágenes, que son bases de datos, que son geoespaciales, que son páginas web, que son correos electrónicos, que son audios, que son videos, pero que a lo sumo todos como registro propio y estructural y funcionalmente hablando constituyen una evidencia y obviamente se les puede fijar un valor probatorio. Y digamos, estamos enfrentados a eso. ¿Eso qué significa? Garantizar prácticas muy cuidadosas para poder garantizar algo que es esencial a los documentos, sean físicos o sean papel, y es buscar equivalencia opcional, garantice integridad, autenticidad y accesibilidad, es decir, que sean funcionales, que sirvan para alguien que escucha, para alguien que ve, para alguien que no ve o que no escucha, y eso tiene un tinte de accesibilidad, y que obviamente toda esa información digital generada, además de esas funcionalidades, en el momento en el que cobran mayor valor de utilización o de réplica ante la ciudadanía, ante nosotros mismos como productores, pues obviamente garantice ese disfrute, garantice ese rendir cuentas, garantice esa sostenibilidad, garantice esa continuidad de negocio, esa seguridad de la información y otros temas o materias que están implicadas allí mismo en la producción de estos documentos electrónicos. Estos documentos, más allá de este preámbulo que da cuenta de unos artefactos, de unos objetos que por su apariencia, por su manera de ser consumidos visual, auditivamente,
pues tienen unas particularidades, y es que dependen de un pegamento lógico que los ate al mundo físico, y son los metadatos. Definir cuál es la estructura de un documento, entre otros, nos devuelve a los primeros albores de la formación archivística, y es conocer las estructuras de los documentos, cómo están ensamblados, cuál es su apariencia, cuál es su aspecto. Nos devuelve a pensar en que esas estructuras tenemos que semantizarlas, es decir, dotarlas de significado para que puedan ser compartidos, para que puedan ser reutilizados. Y estábamos hablando concretamente de los metadatos. Creación de copias de esos documentos implica un contexto, un análisis mucho más exhaustivo, y por supuesto unas medidas de seguridad mucho más robustas, porque todos estos aditamentos que vienen sumados a esa estructura funcional de estos documentos, pues son horas hombre, no solamente en la etapa planificatoria, sino también en la etapa de mantenimiento y de ejecución. Es decir, desde que lo planifico, desde que lo uso, desde que hago posible que esto llegue a un gran público, pues hace posible o hace necesario que la preservación digital esté a la vuelta de la esquina. Es decir, que requiere un enfoque muy proactivo. Digamos que eso es como, a lo sumo, es un enfoque muy proactivo y cuidadoso. Digamos que hasta el momento, si ustedes me permiten un comentario muy personal, no deja de ser algo poético plantearlo de esta manera. Digamos que le apuntamos a la buena voluntad, le apuntamos a las buenas prácticas, sabemos que es algo que es inminente, que implica la adopción de estándares, que implica la adopción de nuevos formatos, pero el asunto es aterrizar, sobre todo por digamos que ese ambiente político, esa obligación que en algunos casos y en algunos países puede ser de orden legal o técnico, pero sin olvidar algo muy importante, que es lo que más bien marca el reto, a mi modo de ver, o el sendero de lo técnico, y es pensar en quién va a ser el beneficiario, que entre otras somos nosotros los primeros en darnos cuenta si las cosas funcionan o no funcionan, y me refiero a estos objetos digitales, y es el ciudadano, centrarse en ese criterio diferencial que en algunos casos, y voy a citar el caso de Colombia, pues digamos que le apuntamos a algo que es el criterio diferencial de la accesibilidad, garantizar que todos estos documentos que se producen en un ambiente electrónico tributen y sirvan y funcionalmente hablando. Si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como ya sabemos que producimos, vamos a estar involucrados en una serie de análisis que implican que el ejercicio de construcción de cuadros de clasificación, el ejercicio de construir instrumentos para lo que se conoce como instrumentos archivísticos o cuadros de retención documental, pues no sea un ejercicio simplemente que atienda a inferir funcionalmente qué documentos se producen, sino que tenemos que hacer un análisis mucho más detallado. Hay normas que nos asisten en esto. Yo aquí coloqué un espectro de normas que pueden ser útiles para que ustedes las puedan apreciar. Y yo dividí, cara a la preservación digital, que ese es el espacio y la temática que nos ocupa, pues momentos de esta instancia planificatoria como proyecto, para poder lograr la estandarización, la construcción de documentos electrónicos de cara a la preservación digital. Hay unas normas o informes técnicos que nos honran o nos permiten mirar hacia las buenas prácticas. Y yo creo que seguramente en la comunidad nuestra están muy marcadas las normas como la ISO 15489, la 30300, la 16175 para especificación de requisitos para software de gestión documental. Y voy a detenerme particularmente en una que seguramente nos va a entregar muchos caminos, muchas posibilidades, y es las que hacen el análisis de los procesos de trabajo que están dentro de esas normas técnicas, que en este caso me estoy refiriendo a la GT ISO 26122. Si ustedes se dan cuenta, hay un espectro de normas que no son las únicas y que no necesariamente todas provienen de la ISO, ni todas sufren un proceso de homologación. Si ustedes se fijan en la diapositiva, yo coloqué allí la CNTC, pues en el caso mío pues son las normas técnicas colombianas, pero retirándole ese prefijo, pues todas se elevan a la categoría de ISO, y en algunos casos y en algunos países se han dado a la tarea de hacer un proceso de homologación, es decir, de aterrizar, hacer un landing de estas normas para que hagan parte de todos los sistemas integrados de gestión. ¿Y eso qué significa para la gestión documental? Que implica que todo este ejercicio documental se convierta en información documentada, y que eventualmente existan documentos de referencia construidos por nosotros, que es lo deseable, como guías, manuales, instructivos, que expliquen exactamente cómo es y cuáles son los procesos de la gestión de documentos, en este caso 15489, o cuáles son los requisitos que se deben cumplir para garantizar la autenticidad, valor probatorio, la longevidad y preservación de los documentos, en el caso de la 30300.
o cuáles son los deberes funcionales que debe tener o deben tener los software para poder garantizar una adecuada gestión y mantenimiento de estos documentos, pero adicionalmente también ver otros aspectos asociados a ese levantamiento de información, como es el caso de los riesgos asociados a los cambios tecnológicos, la obsolescencia de esos formatos que ya mencioné en primera instancia, pero también analizar cuáles son los stakeholders o interesados en esa secuencia o en ese análisis secuencial, cuáles son sus tiempos, cuáles son sus manejos, cuáles son sus lógicas o reglas de negocio para poder plantear unos flujos de gestión de todos estos documentos de cara a poder establecer un contexto mayor, en este caso los metadatos, ¿sí? Seguramente cuando uno aborda este número, yo diría, finito de normas que nos pueden llevar a otras más e inclusive a refinar mucho más cuando uno aterrice eso en el contexto institucional, pues obviamente esto puede marcar para algunos una instancia bastante abrumadora, pero para otros todo es como el jardín de la estandarización, ¿no? Está aquí todo servido, dotado para que cada uno le ponga su propia impronta y pueda empezar a fijar requisitos puntuales de cómo se captura, cómo se almacena, qué metadatos tiene, quién interviene, cómo se firma, dónde se almacena, qué características debe tener la digitalización, qué son las características técnicas o los niveles de acuerdos de servicio para poder recibir imágenes optimizadas de cara a la preservación digital. Y aparece un escenario es el de los repositorios digitales. Ya mi compañera hablará seguramente más adelante en estas materias, pero existen condiciones particulares para que toda esta información que se produce y que partimos de la base debería estar estandarizada antes de que alguien los produzca, y espero que así sea, pues obviamente podemos entrar en modelos de almacenamiento y de preservación a largo plazo, como es el modelo OAIS, que implica empaquetar literalmente información muy refinada, muy bien lograda, estandarizada de cara a poder garantizar el almacenamiento y muchas otras acciones de preservación, migración, emulación, replicación, etcétera, y otras tareas que se nos vienen con ocasión de la estandarización de la producción documental. ¿Qué pasa si esto no sucede como uno esperaría y llegara a la instancia de la preservación digital? Seguramente estamos abocados a un retroceso, seguramente será notable y evidente que no hubo lectura previa, análisis, discusión, madurez, porque acá hay un aspecto de madurez en términos técnicos para poder llegar a este punto y posiblemente genere un retroceso, un estrés significativo, pero lo más importante es que los documentos no van a tener las características ni requisitos técnicos para poder ser servidos a una comunidad que los va a usar, pero también a una comunidad que posiblemente tomará como referencia en un futuro estos documentos y no van a poder ser servidos de cara a la preservación digital. Digamos que son como los grandes retos. Si quieres pasamos la diapositiva, muchas gracias. En el contexto administrativo, ¿a qué nos vemos abocados? A una planificación que obviamente, si ustedes me permiten señalar la norma 15489, pues nos evoca unos procesos que son secuenciales, ¿sí? Que son secuenciales en apariencia, pero realmente son sincrónicos, son concurrentes, como que la producción, el trámite, la organización, los procesos de transferencia, y me estoy refiriendo a lo electrónico concretamente, pues obviamente ameritan un proceso de valoración y casi que básicamente estamos hablando de una valoración no como simplemente la hemos conocido y la hemos tratado en años y ha sido tema de discusión por estos gremios, por estos profesionales de nuestra área, que es una valoración a mi modo de ver retrospectiva, sino esta es una llena de prospección. Dotada de estándares técnicos, mirando las consecuencias, midiendo los riesgos. Es otro tipo de valoración que la hace mucho más maleable, pero también la hace mucho más dependiente de una curva de aprendizaje constante, permanente, voluntaria, ¿sí? Y que por supuesto le tributan a la preservación a largo plazo. Son procesos transversales que le aplican a cualquier proceso de cualquier institución pública o privada y que por supuesto redundan en el valor agregado que se le entrega al negocio, sea porque estamos conminados a cumplir con normas legales, o sea porque la naturaleza, la forma en cómo el modelo de negocio de nuestras compañías opera, pues va a implicar tener información disponible e información estandarizada para consumir a través de cualquier dispositivo, a través de cualquier medio, y por supuesto eso implica estándares y de cara a la preservación. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, ya casi concluyo. ¿Cuáles son los enfoques, ya para concluir, en materia de preservación digital?
les voy a compartir esto que también hace parte de una reflexión personal. Figúrense que hay un primer enfoque que es el teletrabajo, ¿no? O sea, digamos que esto que estamos haciendo nos ha asumido en un escenario en el cual la movilidad, la ubicuidad nos pone, o digamos que nos expone a unas terminales brutas. Estamos produciendo muchísima información en entornos electrónicos y digitales y las estamos almacenando de manera remota. Y eso pues obviamente supone unas políticas muy claras en esas materias. Entonces el primer enfoque, el teletrabajo, cualquiera que sea el sector, cualquiera que sea el tipo de institución, estamos abocados al teletrabajo. Y eso implica una gestión documental que debe trascender. Primero porque debe haber una guía, o documentos orientadores, y me refiero construidos por nosotros para nuestras instituciones de cara a los usuarios, a eso me refiero concretamente, eh, que orienten el cómo es que se trabaja, con qué características, con qué herramientas, y lo más importante, garantizar que las personas comprenden lo que se está haciendo y cuál es el valor agregado de que comprendan lo que están haciendo, porque van a lograr documentos que son fiables, auténticos, íntegros. El teletrabajo entrega ese tipo de cosas. Y es que hay algo que pasó acá, porque es que la pandemia nos dejó algo, y es que nos entregó, sí, el teletrabajo, otra forma de trabajar, pero también nos entregó algo que es la gestión documental móvil, ¿no? El hecho de poder hacer un tránsito aeroportuario, abrir un smartphone y firmar un documento, dejarlo en aprobación, devolverlo, guardarlo en un drive, hacer una conferencia, etcétera. Pues eso también plantea una gestión eficiente que se mide con criterios y estándares, pero también plantea un escenario de pospandemia que sugiere otros dos elementos, que es mi tercer enfoque, y es el de la transparencia, es decir, garantizar que hayan directrices de accesibilidad, es decir, que yo pueda consumir la información por cualquiera de mis sentidos, que eso implica obviamente una mucho más detallada de esos soportes, garantizar, por ejemplo, que un PDF pueda ser leído por un sintetizador de voz mientras que conduzco hacia el aeropuerto y yo no tenga que abrirlo y mirarlo, por ejemplo. Eh, Estándares a nivel de contenidos, cuál es el estándar que vamos a manejar de cara a la preservación digital, sea audio, sea video, y eso le opera y le aplica no solamente al sector de salud, sino también al sector educativo, sino al sector justicia, porque muchos de estos documentos constituyen evidencias significativas que obviamente comprometen derechos tutelables de los ciudadanos, y eso es supremamente relevante y justificante para poder iniciar un emprendimiento en materia de estandarización de electrónicos. La pospandemia también nos dejó otros temas que fueron los requisitos de la seguridad digital, ¿no? Unos requisitos que están atados a la arquitectura empresarial, unos requisitos que son profesionales, que implican la adopción de nuevas herramientas para poder gestionar, consumir información de otro tipo de integraciones con otros sistemas. Pero si ustedes miran en entre líneas, estamos hablando de que los documentos están embebidos en ese entorno. Y finalmente unas condiciones de datos abiertos, exponer los datos, hacerlos libres pero refinado, hace posible la construcción de mayor conocimiento, el fortalecimiento de muchos sectores que dependen de la analítica, de la inteligencia artificial, ya ahora más adelante vamos a ver esos aspectos, porque hay algo que seamos públicos o seamos privados, nos atañe disciplinarmente, y es la memoria, constituir la memoria, pero una memoria que si no la mide en términos técnicos, pues hablamos concretamente de la preservación digital, de garantizar que esos documentos, que esa integridad, que esas características técnicas y funcionales no se corrompen en el tiempo, y que todo este ejercicio que hemos hecho de reconocimiento de las normas, de la trascendencia e importancia de todas estas materias, de todos estos enfoques de la preservación digital, pues obviamente le entregan al profesional, le entregan a la institución un valor agregado, algo por lo cual estén dispuestos a invertir no solamente dinero, sino su tiempo. Digamos que eso es un escenario. Creo que me queda una última diapositiva, tal vez, de conclusión, o creo que esta es la última, no la recuerdo. Me colaboras ahí con el pase de la diapositiva. Listo. Le voy a dar el paso a mi compañera Raquel, que viene también con unos temas bastante importantes relacionados con la aplicación de modelos y requisitos en repositorios de preservación digital. Agradezco estos pasos, ya pronto nos volvemos a ver a lo largo de la conversación. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar a mi compañero John, a Carlos Zapata, a Marco y a todos los que nos acompañan en esta actividad. Como lo mencionó John, los documentos digitales son fuentes valiosas de información semiestructurada que cuentan con la ventaja casi única de ser a la vez evidencia incuestionable de actos, derechos, obligaciones, pero solo si son producidos y gestionados de forma correcta. Entonces, ¿esto por qué? Porque el soporte digital por sí solo es más frágil que el soporte físico, en términos de qué? De garantía de autenticidad y longevidad.
pero esto solo porque el soporte digital vive en una dimensión, como lo vemos en esta representación, acelerada por los cambios tecnológicos. Entonces, existe un continuo impulso del avance tecnológico que hace que los equipos sean cada vez más potentes, pero implica también una curva de descarte tecnológico de la tecnología igualmente acelerada. Y por lo tanto, existe un envejecimiento de equipos, de sistemas operativos, de marcos de trabajo y de formatos igual de rápido. Entonces, por lo tanto, lo que nos queda es controlar estos otros factores, que serían la administración de los documentos y la información que estos contienen, sus características de autenticidad en términos de conocer con certeza su autoría y procedencia y su verificación de integridad del soporte y del formato original. En ese punto, no se puede pensar en, es muy complejo pensar en trabajar con documentos digitales sin tener un repositorio digital de confianza. ¿Para qué? Para una adecuada gestión y almacenamiento. Recordemos que las organizaciones deben contar con un archivo digital constituido por un repositorio confiable que se encuentre integrado con todos los sistemas de producción de la organización, de manera que los expedientes se alimenten de esos sistemas y a la vez permitan tener un acceso a la información íntegra, completa, generada por la atención de un caso, trámite, asunto, dentro del contexto de acceso a la información correspondiente. Para eso se debe abandonar los feudos que tenemos de información, de estas siglas de información, para tener un verdadero sistema integrado de gestión de la información digital que permita no solo tener ese punto central de gestión, clasificación, control de acceso a la información, sino que además nos permite reducir costos de almacenamiento, de custodia, gracias a que a esta centralización de los procesos de duplicación de duplicación, porque recordemos que un documento puede estar en más de una serie documental. Entonces, por temas de control, estamos duplicando documentos. Ahí tendríamos un expediente que tenga acceso, si trabajamos, por ejemplo, con cuadros de clasificación por procesos, ¿verdad? Otra ventaja es que garantiza la información completa, íntegra, también el aseguramiento de expedientes, facilita la implementación de los modelos de alta disponibilidad y recuperación en casos, por ejemplo, de desastres, simplifica los procesos al tratarse de gestión en un único punto, que era lo que acabo de decir. El funcionamiento integrado exhibe entonces de costos complejos, eh, el también nos permite una solución costo efectiva, hace posible una solución viable e íntegra. Entonces, en este modelo propuesto de archivo digital institucional, permite que la organización sea más eficiente, nos permite una verdadera transformación digital, y también poder contar, es importante indicar, ¿verdad? Que para eso tenemos que tener sistemas especializados que brinden una serie de servicios de alta pericia técnica. Tenemos que pensar no solamente en el sistema, sino también en la plataforma tecnológica, en lo que decía John, del cumplimiento de estándares, de mejores prácticas archivísticas. Y muy importante, el que se habla de tener este archivo digital, este repositorio de preservación digital que interopere, que se integre con los sistemas de producción. Eso nos permite también agilizar trámites, brindar mejores servicios, el que los sistemas de producción estén normalizados, que tengan plantillas normalizadas, nos permiten estandarizar esos procesos de producción documental. Si pensamos que el tema del repositorio digital está, digamos, contamos con eso, tenemos que pensar en todo lo que implica para realmente tener un repositorio de preservación digital con todas las funcionalidades de gestión y de preservación. Tenemos que establecer cuál va a ser ese modelo de operación, cómo son todos los requisitos que mencionaba también John. Es necesario tomar conciencia de que
lo que decía, que no es solamente un sistema, sino necesitamos tener una plataforma tecnológica que es la que va a hospedar la solución, que realmente no es un tema menor, de hecho es lo que es más costoso porque hay un crecimiento de almacenamiento dependiendo de la producción documental. Entonces, se tiene que evaluar el costo-efectividad de la operación y la capacidad de la organización para tener disponible lo que es la plataforma tecnológica necesaria, que se garantice, que tenga una infraestructura robusta, tolerante a fallos, con alto tiempo de actividad, disponibilidad garantizar, resistencia a desastres, ataques informáticos. Y por eso es importante identificar la capacidad que tenemos en nuestras organizaciones para proveer de la plataforma tecnológica requerida o, en su defecto, adquirir servicios on cloud. Aspectos importantes de contar con estos protocolos es cumplir también o tratar de aplicar lo que son los 5 pilares de la seguridad informática. Tenemos lo que es la disponibilidad, que no se trata de esconder los activos de información dentro de los límites físicos o lógicos de la organización, sino que más bien debemos exponer la información con mecanismos de consumo disponibles para todas las partes interesadas, utilizando canales que cumplan con los principios de neutralidad tecnológica, que serían lo que es la libertad de oportunidades, la independencia, la interoperabilidad y las reglas de neutralidad. La idea es que la normativa que establezcamos para lo que son los derechos y obligaciones no deben referirse a tecnología exacta o medios tecnológicos para cumplir con estas normas. Realmente tenemos que abstenernos, digamos, de señalar tecnologías específicas que con ideas con criterios subjetivos, ¿verdad? Sino que más bien pensar en qué es lo que necesita la organización, qué es lo que necesitan nuestros usuarios, las partes interesadas, y lo que es la normalización para la custodia y representación de la información en archivos digitales, que esté generalizada, que esté almacenada, transmitida en paquetes normalizados, en un formato estándar abierto y certificable para lo que es la integridad, lo que hablamos de lo que es la confidencialidad, y garantizar que la información sea íntegra, y la autenticación también para contar con repositorios digitales confiables. También hay requisitos para realizar lo que es la implementación interactiva incremental. El proceso que se somete, por ejemplo, a la transformación digital debe ser estratégico. Los componentes del proceso deben ser trazados. Tenemos que hablar con los actores que producen los documentos, de que tienen que estar bien identificados. Tenemos que implementar acciones que involucren los sistemas de producción documental, la identificación de series documentales que tienen que estar bien identificadas, lo que es también la implementación de las vigencias y las tablas de control, las tablas de plazo y los controles de acceso en las series documentales. Debe existir un mecanismo que permita a los funcionarios también colaborar con esos aspectos. Y hablamos no solamente del modelo de plataforma, sino también el modelo de operación. Tenemos que considerar que el archivo digital tiene que implementar modelos estándares, como bien lo indicaba John, por ejemplo, lo que es el uso de los paquetes de información archivísticos. Un aspecto importante es el uso, por ejemplo, del mapa estructural METS. Antes se pensaba en el IP para, más que todo, para archivos históricos. Entonces, se podría utilizar un paquete de información archivístico para todo el expediente, por ejemplo. Sin embargo, una de las recomendaciones es utilizar el IP para cada documento. Y un aspecto que podríamos también considerar es dentro de el esquema METS en el mapa estructural, utilizar lo que es la información de clasificación. Entonces, eso nos permite garantizar la conformación del expediente, que sean inalterables, que estén protegidos por los medios criptográficos que resguardan el IP.
Entonces nos permite establecer mecanismos para conocer el detalle de esa estructura jerárquica de clasificación que nos permite, digamos, aplicar estos cambios que nos indica, digamos, el esquema METS, por ejemplo. Otro elemento es bueno, el uso, ¿verdad?, de lo que son los paquetes de envío de información, que en realidad el propósito es brindar una estructura normalizada para la transferencia de los documentos desde los sistemas de producción hacia el repositorio digital. El paquete de información de archivo digital, en realidad este es el eje central y es la pieza más importante del modelo ICE. Es el que va a tener toda la información, no solamente va a tener el documento como tal, que tiene que estar en base 64, sino también va a tener la información de descripción, la información administrativa, el productor, la información también de preservación. Ahí aplicamos lo que es el premise, por ejemplo, el documento, bueno, en base 64, toda la estructura de clasificación. Y un elemento muy importante, la extracción de propiedades significativas y también que el IP debería estar firmado en SADES. Lo que les indicaba del uso del esquema METS para lo que es la estructura, la conformación propiamente bueno, sí, también, pero principalmente del IP. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tener toda la información administrativa. Por ejemplo, en la sección de MDSEC va a estar los metadatos descriptivos, vamos a utilizar lo que es la ISAG codificada en EAD, también podemos tener lo que es la ISAR CPDF para los registros de autoridad, eso sí, codificada en EAC. Podemos aplicar, por ejemplo, MIX para lo que son las imágenes y muy importante, Premis, que en realidad Premis es todo un estándar, pero hay una colaboración, hay varias guías que nos explican cómo implementar Premis en METS. Entonces, Premis estaría en la sección administrativa, nos permite, digamos, aplicar eso. Y también lo que les decía del StructMap para, que es ese índice, pero que podemos utilizarlo también para reflejar lo que es la clasificación del documento como tal. Premis es uno de los diccionarios, es muy importante para lo que es los metadatos de preservación digital y nos permite tener esta colección detallada de esta información. También extraer esas propiedades significativas que tenemos que garantizar para contar con esas características de los objetos digitales que se tienen que conservar a través del tiempo para que asegurar lo que es la accesibilidad, la usabilidad y muy importante lo que es la cadena de custodia digital ininterrumpida. Eso nos permite también con metadatos premis tener la información de eventos, de todo lo que le pasa al documento, lo que son las revisiones de antivirus, lo que son las operaciones de reempaquetado también y lo que es el refrescamiento de la protección criptográfica, entre otros. Entonces, la minería de propiedades significativas implica que el software que vamos a aplicar, que utilizamos para el archivo digital, se aplique sin intervención humana. Tiene que ser automático para que pueda localizar, validar, extraer y registrar en los nodos del XML todos los metadatos de preservación digital. Nos permite también validar autenticidad, autoridades involucradas, lo que es, por ejemplo, la información del valor del digesto, de la firma original, lo que son los certificados digitales firmantes, toda la cadena de certificación, lo que es la información de validez de los certificados, también lo que son los algoritmos de firma digital utilizados, los sellos de tiempo. Y finalmente, el paquete DIP de diseminación de información, que en realidad ese es el de consulta, nos va a brindar el acceso a la información, implementando lo que son las tablas de control de acceso. Y es lo que, el tema que sigue, que es el acceso a la transparencia activa, que es el que nos va a explicar yo.
Hola, muchas gracias, Raquel. Mira que acabaste de dar en el punto, un punto interesante porque digamos que nos sumerges en un escenario que es todo una caja negra para estudiar y es supremamente interesante. Yo aproveché los comentarios que tú hacías para colocar allí algo que se conoce como un Digital Preservation Toolkit, que ahí coloqué el enlace en el chat para que pueda ser compartido con la audiencia. Que esto representa casi que construir todo un laboratorio no solamente en lo conceptual, sino un laboratorio para la preservación digital en muchas instituciones, que digamos que se dan la oportunidad, ¿sí? No por razones de exigencia normativa, sino se dan la oportunidad de tratar adecuadamente sus documentos, pero requieren de herramientas que en algunos casos son herramientas, desde yo, bastante abstractas, pero de cierta forma sus modelos de distribución, su composición son bastante livianas, es decir, que cualquiera las puede instalar en un ambiente local y puede empezar a hacer todo, digamos que todo este proceso de revisión. Y un proceso de revisión que abarca la ingesta, el procesamiento y lo que yo voy a hablar, el acceso, el almacenamiento y el mantenimiento. Ahí en ese enlace que les compartí, pues obviamente van a encontrar una serie de herramientas que abarcan software público, privado, ¿sí? Libre, que permitiría de alguna manera hacer una especie de curaduría, un análisis para poder establecer cuál es ese flujo de trabajo, porque finalmente esto a veces uno parte de la definición y señala el resultado, pero esa distancia, ese gap, esa brecha, pues da cuenta de un inicio y cómo se inicia, de cuáles son como los árboles de decisión, es decir, uno qué es lo que va a hacer, en qué momento y con qué tipo de documentos y cuál es el marco de referencia, ¿sí? Entonces eso es supremamente importante para poder construir un plan para la preservación digital. Yo voy a hablar de la transparencia, del acceso y la transparencia activa, y es que hacer una transparencia activa supone unos retos muy importantes en el contexto latinoamericano. Yo siempre les he dicho que piensen como ciudadanos de estas ciudades de Latinoamérica, porque finalmente, digamos que en algunos casos por virtud o por fortuna, tenemos constituciones que amparan ciertos derechos que son tutelables. En el caso colombiano, hablar de acceso y hablar de transparencia activa supone reivindicar ese derecho que tienen los ciudadanos, atención, a acceder a la información en el amplio sentido de la palabra. Estamos hablando nosotros que producimos y conocemos de la naturaleza de producción de estos documentos, de esta información electrónica, que ese acceder a la información supone una estandarización, supone un tratamiento, para que estas personas puedan tener acceso, para que una persona invidente pueda escuchar, para que una persona que no pueda escuchar pueda hacer una lectura a través de cualquier dispositivo técnico. Y obviamente eso integra o otorga participación ciudadana, rendición de cuentas, es decir, una transparencia que obviamente se detenta en el acceso. Y por supuesto en algunos países tenemos por virtud, normas generales, como en el caso de Colombia, la Ley General de Archivos, también en algunas otras latitudes, México también tiene su norma, Perú también tiene su norma, y que por supuesto le dan ese marco de referencia para poder fijar allí todos esos que son futuros y que obviamente comprometen derechos ciudadanos. Uno pasa de lo técnico o del análisis de lo técnico a poder a tener que refrendar o reconocer el arte. Y fíjense que si uno quisiera fijar una intersección entre la definición del acceso y lo que representa técnicamente, pues estaríamos hablando de un criterio diferencial de la accesibilidad, es decir, que la información que se produzca debe sortear la barrera idiomática, debe entregar al público formatos alternativos o abiertos, algo de lo que estaba hablando mi compañera Raquel, y lo más importante, garantizar la accesibilidad de los medios electrónicos a poblaciones que eventualmente tengan algún tipo de compromiso temporal o permanente o de situación de discapacidad. Entonces ese criterio diferencial hace que tengamos que levantar información y procesar documentos de manera tal que brindemos el acceso y que la transparencia, que es el segundo tema que estoy abordando, se activa, es decir, que la información que tienen los ciudadanos pueda ser consumida. Un tipo de excepción objetiva de ley señale que debe ser mediado a través de un juez de alguna república, etc. Sin embargo, esto le otorga a las instituciones una práctica proactiva que permita abrirse al gran público de manera voluntaria sin que haya solicitud de parte, es decir, que sin que el ciudadano exija que por favor la información sea colocada en un PDF con X y Y características para poder acceder
a una información que es de su interés particular a través de un dispositivo tecnológico particular, ¿sí? Entonces, eso tiene que darse antes de que el ciudadano lo pida, tiene que ser voluntario, tiene que ser proactivo. Y lo más importante que nos cuesta mucho en nuestro ámbito y es poder construir normas o establecer procedimientos, guías, manuales, documentos orientadores sin que dependan estrictamente de la administración local. En muchos países se espera que el archivo general o que otras instituciones que sean conexas o pares formulen normas que les expliquen tal cómo, y creo que eso está afectando el criterio nuestro como masa crítica y como profesionales en este gremio, lo cual también implica una invitación a que se establezcan esos procedimientos que suponen poder entender de qué es lo que procuramos con el acceso y la transparencia activa, pues permitan crear esos procedimientos y mecanismos para que los ciudadanos consuman información, puedan solicitarla y la reciban de manera transparente. Transparente quiero decir sin dificultades técnicas, pero transparente también desde la perspectiva de garantizar esa confianza en las instituciones, promover que las personas puedan acceder a la información y pues obviamente puedan ser consumidoras activas de la información. Entonces creo que esos dos conceptos que es acceso y transparencia activa, tienen de fondo componentes técnicos, pero también tienen componentes jurídicos, pero en el medio de esos dos grandes, digamos, componentes de información o asignaturas que todavía tenemos pendientes, está el ciudadano, y a él sí que no lo podemos perder de vista. Digamos que con eso cierro mi intervención, eso es lo que les quería compartir con relación a la transparencia activa. Entonces le doy espacio a mi compañera para que hablemos de los nuevos riesgos y retos que detentan la preservación digital. Bueno, vamos a ver el último tema. Con estos retos, empezamos con lo que es la inteligencia artificial. Actualmente se habla de 4 tipos de inteligencia artificial, 2 reales, digamos, que se están implementando, que cuentan actualmente con aplicaciones prácticas que están entre nosotros, que lo vemos cotidianamente, y otros 2 que en real podemos verlo todavía con un poco de ciencia ficción y que pertenece más al espacio del deseo, de la investigación en ejercicio práctico. Estos serían las máquinas reactivas que utilizan, por ejemplo, el Machine Learning, las máquinas de memoria limitada que utiliza, por ejemplo, Deep Learning, y lo que les decía que por ahorita es más que todo ciencia ficción, o así lo creo, lo que es la teoría de la mente y la autoconciencia. Cuando hablamos entonces de la fortaleza de las inteligencias artificiales que implementan estos modelos, por ejemplo, de Machine Learning, está la capacidad que tienen para procesar esa gran cantidad enorme de datos, de información, que puede analizar, tabular datos que de otra forma sería imposible en un tiempo real. Entonces vean que tenemos o cumple, permite cubrir una gran gama de variables y dimensiones. Su aplicación también permitiría, por ejemplo, la compilación y análisis de datos y acciones, por ejemplo, para ayudar a los ciudadanos, lo que es la ejecución de políticas públicas para mejorar la calidad de vida, conocer, por ejemplo, de especialidades médicas que deben fortalecerse, lugares donde debe invertirse en más seguridad, iniciativas que deben fomentar y, bueno, en realidad un infinito de cosas que podríamos utilizar. Aquí lo importante es pensar en el origen de los datos. Por ejemplo, si se realiza la debida anonimización de la información, vamos a esterilizar el riesgo de vulnerar el tratamiento de datos personales, incluyendo lo que son datos sensibles, de forma que, digamos, se pueda emplear herramientas de última generación para mejorar la calidad de vida de las personas, optimizar incluso el costo de operación o maximizar la eficiencia de los esfuerzos sin sacrificar un derecho fundamental como es el derecho a la privacidad. También el hecho de que la información esté completa va a garantizar que el análisis y la tabulación de esa información realmente sea fidedigna y que permita extraer información relevante que pueda usarse en todos los procesos y que sea, digamos, que permita a las instituciones tener también una mejora continua. Y también tenemos lo que son
las inteligencias artificiales basadas en modelos de deep learning que van un paso más allá. ¿Por qué? Porque permiten establecer relaciones entre objetos o parámetros, también predecir comportamientos a través de proyecciones lineales del comportamiento histórico relacionado con un conjunto de variables que fueron establecidas, cómo es que se entrelazan con el fenómeno en estudio, así como sugerir lo que son acciones o cambios en la forma en que se pueden impactar, por ejemplo. La inteligencia artificial no trabaja como la humana, sino que, digamos, que recuerda experiencias pasadas y cambia las recomendaciones en función de lo que ha experimentado, como podría ser nuestros éxitos o fracasos, sino que ellos lo que hacen es entrenar un modelo y que se va refinando conforme puede establecer las relaciones y las funciones matemáticas que describen en detalle el comportamiento predicho, contrastándolo con el observado para volver a refinar lo que son las fórmulas. Este tipo de inteligencia artificial es el que mejora su modelo a medida que se entrenan con más datos. Por eso es que es todavía más importante que esos datos sean íntegros, que sean auténticos, porque un sesgo en los datos va a destruir la confiabilidad del modelo y por lo tanto también la utilidad de esas herramientas. Su uso puede cambiar para siempre lo que son las, por ejemplo, las decisiones que permitirían a las autoridades predecir resultados de un programa específico, un insumo, un cambio, por ejemplo, en la normativa, lo que es el apoyo o la intervención social. Podríamos predecir el impacto de disminuir, por ejemplo, aumentar un curso lectivo, mejorar la capacidad eh, organizativa, capacitar, por ejemplo, a los mismos educadores o hasta cambiar un orden jerárquico de las organizaciones. Podría ayudar a predecir dónde se necesitan carreteras más amplias, escuelas, hospitales, con un tiempo suficiente, incluso antes de que se tenga la necesidad. Entonces, vean que estamos en un cambio crucial. La tecnología está variando mucho. Hay algunas veces podría verse como futurista, pero hay muchos, realmente se está utilizando mucha tecnología, ya, por ejemplo, digamos, esta de learning para, incluso para la sinfonía de, o digamos, por ejemplo, que había leído hace unos días, el diagnosticar enfermedades, un niño que tenía 3 años de sufrir dolores crónicos y que no, los médicos no daban con qué tenía, pues la mamá le preguntó al ChatGPT y bueno, dio con qué era. Entonces vean que como archivistas tenemos que aprovechar estas oportunidades que son herramientas que realmente podrían mejorar, pero que tienen que implementarse de manera correcta. Otro aspecto interesante es, no sé si han escuchado de la computación cuántica, que es una tecnología que aprovecha las leyes de la mecánica cuántica para resolver problemas demasiado complejos que no pueden ser resueltos con las computadoras actuales. Y aquí, bueno, les traje como este dibujito para entender qué es lo que ellos utilizan. Ahí le llaman el qubit o bit cuántico, que sería la unidad básica de información en la computadora cuántica. A diferencia, por ejemplo, del bit binario clásico, que se puede representar únicamente en valor binario, ceros y unos, un qubit puede representar un 0, 1 o cualquier proporción de 0 y 1 en la superposición de ambos estados. Eso significa que la cantidad de qubits que puede procesar una computadora cuántica determina la capacidad. Eso significa que la cantidad de información que un sistema de qubits puede representar aumenta de manera exponencial. Para darles un ejemplo, una computadora con solo 53 qubits puede hacer en 3.5 minutos lo que una computadora más poderosa del modelo tradicional le tomaría 10.000 años. Si, por ejemplo, se utilizan, que hay varios estudios que han hecho, 512 unidades de procesamiento gráfico, GPU, para ejecutar el mismo algoritmo matemático, le tomaría 15 horas. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque como archivistas tenemos que tomarlo en cuenta. Bueno, porque la computación cuántica ya está operando, es muy potente
y porque esta tecnología nos permite hacer muchísimas cosas. ¿Qué pasaría si las inteligencias artificiales se potencian con los GPUs? O, por ejemplo, por las noticias, ahora IBM indica que planea invertir 100.000 millones de dólares para crear una computadora cuántica de 100.000 qubits para el 2033. Eso significa una capacidad de procesamiento infinita comparada con la que tenemos actualmente. Todo esto cobra relevancia porque la prueba que se hizo, por ejemplo, en el 2009 de una muestra de números generados por un circuito cuántico que tenga una distribución verdaderamente aleatoria, eso se debe analizar a profundidad los riesgos e implicaciones, ya que parte de la fundamentación teórica de los procesos criptográficos más complejos. Explico un poco. La autenticidad y la integridad de los documentos firmados digitalmente dependían de la complejidad de emular los resultados con conjuntos de datos distintos, de manera que predecir cuáles conjuntos de datos distintos o qué modificación en los conjuntos de datos podría otorgarme el exacto mismo resultado. Para yo poder utilizar una firma digital hecha en otro contexto, ¿cómo validar el contexto nuevo que estoy poniendo en una muy difícil, por no decir imposible, que se calcula la computadora más potente disponible? Le tomaría 100.000 años. Esos son números muy elevados para obtener el mismo algoritmo. Entonces, es la misma fundamentación teórica matemática y por eso consideramos que es peligroso, porque utilizando una máquina que es capaz de resolver un problema matemático, un problema matemático genérico, pero que es la fundamentación teórica matemática de mi sistema de seguridad, y ahora la máquina lo hizo en 3 minutos o con 20 segundos, entonces eso es peligroso. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, dentro de 10 años, cuando, por ejemplo, IBM nos golpee con la fuerza de sus 100.000 kilobytes y el mercado esté repleto de computadoras cuánticas al precio de un iPhone actual? ¿Qué será de nuestros documentos, de la evidencia digital en la que estamos confiando, la base de nuestros derechos, la evidencia de nuestros actos y la memoria de nuestras obligaciones? Es importante destacar que la computación cuántica es un campo de investigación en constante evolución y hay todavía mucho que se está descubriendo y explorando. Sin embargo, los avances en este campo prometen revolucionar la forma en que se está procesando los datos y también que se almacena la información. Entonces, aquí es donde este escenario apocalíptico para los documentos digitales puede responder con un repositorio. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en realidad, tener un repositorio digital, no podemos seguir postergándolo, y implementar una nueva criptografía que va a acompañar a esos poderosos sistemas y los paquetes IPs, que es lo que acabamos de ver, a través de las operaciones regulares de resello, protegiendo que de esta forma los viejos algoritmos, las pruebas de autenticidad que se coleccionan en la extracción de las propiedades significativas con las nuevas y más fuertes barreras informáticas. Claro está, dejar de lado la correcta gestión, sin dejar de lado la correcta gestión de la producción de documentos, que tenemos que normalizar todo desde el inicio, desde la génesis, y también para que el IP tenga la información de su contexto de creación, protegida también con estos nuevos métodos, creando los expedientes y agrupaciones documentales seguras con las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para verificar la autenticidad, incluso con análisis forenses digitales. Y bueno, este repositorio confiable no será igual al que empezó años atrás. Habrá evolucionado reflejando los avances tecnológicos de su tiempo y usándolos para garantizar el acceso seguro a documentos íntegros, auténticos, de tecnologías que quedaron en el pasado. Sin embargo, lo que más asusta es que está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como profesionales? También en muchos casos las autoridades totalmente ahorita siguen estando disruptivas, tratando de ignorar el tsunami de cambios de la transformación digital que ya empieza a inundar las costas. Imaginen con estos datos las inteligencias artificiales dentro de 10 años
ejecutándose en equipos de miles de veces más poderosos de las que tenemos hoy, con modelos predictivos seguros y confiables, todo lo que podría lograrse de manera positiva. La pregunta es, ¿cómo queremos que sea el futuro de nuestro país? Las herramientas están ahí, también está el conocimiento, hay mucho que investigar, mucho que involucrarnos como archivistas, mucho que aportar. Son proyectos, son soluciones que no podemos hacerlos solos, tenemos que trabajar en equipos interdisciplinarios, pero ahí estaría meternos de lleno a aportar nuestro granito de arena. Vean que es importante ver todos los cambios que se han dado en solo 4 años y qué va a pasar en el 2033 con esos 100,000 qubits, ¿verdad? Ahí estaremos pensando, los que somos más escépticos, en valorar si la teoría de la mente y la autoconciencia podría ser una realidad. Y bueno, yo estamos concluyendo esta presentación. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo y abrimos el espacio para las preguntas. Mientras nos van llegando las preguntas de nuestros participantes en el día de hoy en este panel organizado por la Asociación Latinoamericana de Archivos y con la presencia de 2 colegas expertos en esta materia de Iberoamérica, voy haciendo, digamos, una síntesis de lo que nos presentaron nuestros 2 conferencistas. Lo primero que hay que decir es que para muchas personas que recién se aproximan a la preservación digital, a veces se piensa que tiene que ver simplemente con el tema de la tecnología, pero en realidad los 2 expositores han coincidido en que hay una serie de elementos adicionales que se deben considerar antes de abordar las problemáticas que nos plantea la preservación digital, el alcance del proyecto que estamos desarrollando, la naturaleza de la información que nosotros tenemos, el tipo de institución en la que trabajamos, los procesos de valoración que se hacen sobre esa información, por supuesto todos los ecosistemas digitales que conviven en las organizaciones modernas. No se trata solamente de seleccionar el mejor formato de preservación digital de acuerdo con los estándares, sino cómo garantizamos a lo largo del ciclo de vida del documento y por los procesos de transformación permanentes que habrán de pasar esos objetos digitales durante el tiempo para asegurar precisamente eso que queremos todos, que es que estén disponibles 100, 200, 300, 1000 años o más, como hoy nos pasa con los documentos analógicos que han resistido el embate de incluso catástrofes naturales, guerras y el paso del tiempo. Por otro lado, también nos plantean una serie de retos que tienen que ver con la formación de los archivistas. Los temas de preservación digital no son nuevos. Desde la década de los 80 ya la UNESCO, a través de, con apoyo del Consejo Internacional de Archivos, se planteaba cómo asegurar una adecuada gestión de lo que en ese entonces llamaban los archivos legibles por máquina. Y desde ese entonces llamaba la atención a la comunidad profesional sobre la necesidad de prepararse en los temas que tenían que ver con la informática de la época. Y hoy en día John nos hablaba también de la necesidad de trabajar en los temas tecnológicos del presente y ahora nos remata Raquel con el tema de la computación cuántica, que está generando no solamente altos volúmenes de procesamiento de información, sino altos volúmenes de datos. No solamente nos enfrentamos al tema de conservación de documentos que en su apariencia parecen similares a los que nosotros gestionamos de manera física, sino también a los datos en sus diferentes formas de presentación y de representación. La necesidad de tener una formación que vaya acompasada con las necesidades del tiempo, la necesidad de que las instituciones se estén planteando la preservación de su memoria digital es fundamental. Entonces, creo que hay una serie de variables que a veces se nos pasan por alto a los profesionales en archivos relacionadas precisamente con la preservación digital, que van más allá de adquirir una solución tecnológica.
muchos colegas a veces piensan que la solución tecnológica resuelve el problema de la preservación digital, o incluso las metodologías de las que John nos habló en la primera parte de la presentación, esta gran cantidad de normas técnicas que incluso confluyen unas con otras, o lo que igualmente nos mencionaba Raquel relacionado con cómo conformar esos paquetes para asegurar su preservación, cómo asegurar que los procesos de encriptación no se vuelvan y no sean un enemigo de la preservación digital, como hoy en día lo son, y asegurarnos de que podremos abrir esos objetos digitales de manera apropiada. Son muchas aristas, incluso muchos campos de estudio, varios mencionados en el panel del día de hoy, y que seguramente también las universidades que forman en estas materias van a tener que comenzar a replantearse para que esa archivística digital, que como decía un colega español o catalán, Jordi Serra, es la archivística será digital o no será, pues en realidad hoy en día nos estamos enfrentando a esa realidad, una realidad muy dolorosa porque no nos preparamos adecuadamente para enfrentarla, y hoy en día estamos teniendo que asumir dos digamos, situaciones. Una es tratar de no perder esos contenidos digitales que hemos acumulado a lo largo de los tiempos, asegurando de alguna manera que los requisitos de fiabilidad, de autenticidad, de integridad, de confiabilidad se mantengan, pero por el otro lado, los nuevos objetos digitales y esas nuevas entidades de información que comienzan a surgir actualmente en el mundo. Yo le quiero preguntar a nuestro anfitrión, a Marco Enríquez, si tenemos preguntas de los asistentes a la sesión del día de hoy para poder transmitírselas a nuestros conferencistas. Bueno, hay una felicitación. Paticita Tita dice que si le podemos sugerir alguna bibliografía para comenzar a estudiar sobre esta materia que puedan consultar. Claro, con mucho gusto. Marina Rodríguez, que es un reto de que debemos ir conociendo para implementar en nuestras áreas de trabajo. Efectivamente, creo que este es un tema que lo debemos abordar ya. Maggie Vélez nos envía felicitaciones por la conferencia. Héctor Musalem, Raquel y yo nos preguntan que cuál es el mejor formato para preservar digitalmente, y no sabe si el término sea formato. No sé qué le podemos decir a Héctor. Sí, si estamos hablando de formato, bueno, en primer lugar tenemos que normalizar desde la producción de los documentos. Por ejemplo, si estamos hablando de textuales, tienen que estar en formato PostScript, PDF, ¿verdad? No lo podemos dejar en Word o DT. Eso inicialmente. Pero recordemos que la idea es que estos documentos estén en paquetes de información archivísticos. Van a estar en XML y este documentito, ese fichero, tiene que estar en base 64, que es texto plano, por la neutralidad tecnológica. Yo quiero, sobre el proceso de valoración, Guadalupe Pachuca pregunta cuál es la posición de ustedes en relación con el mundo digital en materia de la valoración, que sobre eso hay muchos debates, por supuesto. No sé, John, si quieres responder esa pregunta. Sí, claro, eso, Raquel. Mira, yo creo que yo he pensado que todos estos temas, más allá del reto y el disfrute profesional que uno experimenta profundizándolo, debe centrarse en el ciudadano. Es un diseño centrado en el ciudadano. Y solamente pensando como el ciudadano, pues uno puede mirar este ejercicio de una manera mucho más práctica, mucho más orientada al resultado. Y creo que la valoración tiene que tener esos tintes, pensar en el ciudadano, un diseño pensado en quién ve, quién no ve, quién debe hacer la información, quién debe de alguna manera replicar contra la administración pública para poder reeditar un derecho y no tiene los medios ni las evidencias en el tiempo para poderlo hacer. Las fotomultas, los consentimientos informados, las notas académicas, las imágenes diagnósticas. Es decir, hay tantos objetos que hoy son moneda de cambio en la misma interacción o relación entre Estado y ciudadano, que si no le prestamos atención, pues los ciudadanos
van a hacer lo que no hemos hecho nosotros en mucho tiempo como profesionales, y es encarar al Estado. Y encararlo no desde la retórica del cumplimiento ni el deber ser de la ley, sino desde la comprobación técnica de que lo estamos haciendo mal. Y ahí, antes de que un ciudadano replique porque se le están construyendo sus derechos, ahí debe estar la valoración, de manera tal que esto sea transparente para él y él tenga un disfrute nativo, distinto, con relación a los formatos que le estamos entregando. Esa es como mi posición de la valoración, debe ir enfocada a eso. Gracias, John. Sí, escuchan, estoy Raquel, conectada desde el celular porque no sé por qué me quedé sin internet. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Adelante. Excelente, excelente. No, lo que estaba diciendo era que también el formato de preservación depende de la clase documental y del formato de origen. Y que la valoración es un tema, en primer lugar, bueno, tenemos dos elementos. La parte que es intelectual, que eso es algo que sí o sí tenemos que hacer nosotros, y la parte operativa, que ahí sí podemos utilizar de manera asistida, automatizada, todo lo que es los algoritmos inteligentes que nos permiten, por ejemplo, lo que es la eliminación de documentos, las transferencias. Ahí sí podemos utilizar ese tipo de herramientas. Sí, sobre eso, antes de pasar a la siguiente pregunta, que no sé quién la quiera responder, a veces hay una colisión de posturas en el sentido de que como las capacidades de almacenamiento aumentan, entonces la valoración para determinar qué vale la pena conservar y qué vale la pena eliminar pasa a un segundo plano. Pero en el modelo que nos mostraba John al principio del panel, hablaba de la valoración como un componente permanente del proceso de preservación digital. En particular porque las personas no conocen los costos reales que hay detrás de la preservación digital. Y se piensa que se puede guardar y guardar y guardar y acumular y acumular y acumular sin ningún problema porque las computadoras van a tener la capacidad de almacenar y la capacidad de recuperar. Pero el debate va mucho más allá. Mientras alguien, no sé si quiere de ustedes replicar esto que yo estoy diciendo, hay una pregunta de nuestro colega José Luis Gutiérrez, y es que, ¿cuál es el papel de la archivística en lo que tiene que ver con la relación entre esos diferentes soportes documentales con los que estamos acostumbrados a lidiar? Característicamente, supongo yo, de los formatos tradicionales del documento electrónico, con los nuevos soportes tecnológicos que empiezan a emerger. Hablaba Raquel de unos, pero también por el otro lado nos estamos enfrentando, por ejemplo, a los propios algoritmos y cómo hay un debate de la necesidad de preservar el algoritmo, pero por otro lado, por ejemplo, la información biométrica, todo lo que tiene que ver con biometría, que plantea nuevas formas de representación del conocimiento, de la información y de los contenidos. Sí, con respecto a conservar todo, en realidad no podemos conservar todo, tenemos que aplicar la valoración. ¿Por qué? Porque al final almacenar, indistintamente estamos hablando de soporte físico o digital, tiene un costo, y un costo bastante elevado. Entonces, conservar todo, estamos condenando a fallar el sistema, ¿verdad? Entonces es importante también liderar las condiciones de uso, de conservación, de aseguramiento de disponibilidad. Ese es el papel que nos toca. Gracias, Raquel. En relación con la siguiente intervención, y también si alguien quiere responder a la par esta otra pregunta, la de Carlos Quirós, de si los archivos digitales van a reemplazar a los archivos tradicionales. No es una... Adelante, John, perdón. No, adelante, no. Dale tú. Sí, no es una cuestión de sustituir. Tenemos que aplicar la teoría archivística, solo que, como estamos hablando de documentos digitales, tenemos que considerar todos los elementos que involucran la tecnología. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una transferencia de documentos en soporte papel que hacer una transferencia de documentos en soporte digital. Tenemos que tomar en cuenta todos los elementos del acceso de la seguridad de la información, y también aspectos técnicos, tecnológicos, seguridad informática. Entonces, sí
en realidad, vamos a ver, se puede decir que reemplace, pero en el sentido de la usabilidad, tenemos que pensar en lo que es la cadena de custodia digital ininterrumpida. Entonces, eso sí cambia, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta todos los elementos, la extracción de propiedades significativas para garantizar esa cadena de custodia digital. Desde los sistemas productores que deberían integrarse con el repositorio de preservación digital. Entonces, sí hay cambios importantes. Yo quería agregar una cosa, y es que muchas veces en el ámbito nuestro, digamos que el mayor empleador, lo digo por experiencia y de dónde estoy yo ubicado yo, en qué país, el mayor empleador de nuestros profesionales es el Estado, por la naturaleza, porque es el que produce un gran volumen de documentos, pero a veces eso mimetiza un poco el valor agregado que debemos generar si es público o es privado, y a veces ese valor sí coincide independientemente a público o privado. Entonces, a veces de pronto, espero no malinterpreten lo que voy a decir, desmarcarse uno de esa exigencia legal, a veces lo desprovee a uno de criterio. Entonces, si la norma no exige, no hacemos. Y eso creo que también le afecta un poco a ese ejercicio. Y me parece muy supremamente importante destacar aquí que todas estas materias, si bien son nuevas, no pueden seguir siendo asignaturas pendientes, no solamente en el ámbito formativo nuestro, sino que adicionalmente sí deben reforzarse o apoyarse todas estas colegiaturas que se arman, por ejemplo, en el caso de la ALA, para poder profundizar sobre estos temas, ¿sí? De manera tal que podamos tener, entre comillas, un árbol de decisiones, saber qué hacer, en qué momento, cómo tratar la información. Cada tipo de información que se produce en cada entidad tiene una significación importante, tiene una razón de ser, tiene un valor agregado hacia el futuro para poderlo preservar, tiene una justificante, tiene una necesidad de por qué se debe exponer así y no el original. Es decir, hay una serie de consideraciones de orden archivístico que no pueden desdibujar o pensar que en algún momento van a sustituir y todo se va a convertir en esa política de ser papel, sino debe haber una hibridez que debe construir todo un tejido para poder buenas prácticas, y no por el contrario una zona gris donde la gente no esté dispuesta a invertir ni tiempo, ni recursos, ni dinero en la preservación, y mucho menos que también digamos que surjan otro tipo de disciplinas emergentes. Yo les pongo un ejemplo. Hay muchas controversias que el Estado va a tener que asumir de aquí a futuro, producto de la forma en cómo produce y se interacciona con los ciudadanos. Y cualquier controversia, pues no solamente va a ser asistida por los apoderados del caso, sino que también va a haber auxiliares de justicia que asistan como peritos informáticos. Y esos peritos informáticos sí van a develar lo que no hemos podido planificar en mucho tiempo nosotros, desafortunadamente, porque van a mostrar si hubo reconocimiento, adopción, buenas prácticas o estándares para poder presentar una información que posiblemente sea el objeto de una controversia jurídica futura. Y ahí es donde tenemos que empezar a abarcar todos esos caminos para que esas nuevas disciplinas, esta gente que va a mirar esto con otras ópticas, porque sí que tienen intereses para poder ver derechos ciudadanos, pues obviamente cumplan su misión técnica, y nosotros tenemos que anticiparnos a ello. Sí, eso, antes de darle la palabra a Raquel, si quiere reforzar la respuesta de John, tiene mucho que ver con algo que nos dice Daniel Flores, nuestro colega brasilero, en relación con asegurar esa cadena de custodia de los documentos desde que se originan o desde que llegan hasta que se dispone de ellos en algún tipo de repositorio digital, para evitar precisamente que sean tachados por no cumplir los requisitos de los que tanto nos preocupamos los archivistas, por una falla en el trámite, en el proceso, por una mala intervención de un repositorio, por no tener en cuenta esos estándares de los que ustedes hablaron el día de hoy, por no albergarlos en un repositorio de confianza. Y bueno, en fin, hay una cantidad de aspectos que se nos escapan, incluso en el día a día y en la cotidianidad, porque quien gestiona el documento no es el archivista. Quien gestiona ese objeto digital es cualquier funcionario de la administración o de una entidad privada el que está actuando con el documento, y nosotros muchas veces perdemos de vista eso que pasa ya en una cajita negra, en donde se hace lo que los expertos llaman el back office de la administración, y nosotros no estamos interviniendo ahí. Además, resulta muy difícil hacerlo, por supuesto. Raquel. Claro, por eso es que nosotros tenemos que
normalizar desde la génesis de los documentos. Es importante meternos en la parte de la producción de los documentos para que desde el inicio vengan bien. Es importante, tenemos que ser más proactivos. No podemos ya, vamos a ver, antes nuestra función era estar en los archivos centrales. Ya nos llegaba todo, nos llegaban los expedientes listos. Ahorita no. Ahorita nosotros con la parte digital tenemos un papel totalmente diferente. Ya nosotros más bien normalizamos las plantillas, incluso hacemos que la producción de los documentos sea muchísimo más ágil, agilizamos procesos, incluso podemos colaborar para que esos tiempos se reduzcan, que no haya tanta burocracia, tener trámites en línea, todo eso desde formularios normalizados que nos permitan desde datos, crear documentos confiables, que tengan firma digital, que tengan los formatos adecuados, que eso también es muy importante. No es que PDF es PDF, tiene 1 millón de versiones, tenemos que ver cuál es la versión correcta para la producción, para la digitalización. Las instituciones gastan muchísimo, digo gastan porque no invierten, pierden el dinero en digitalizaciones, en proyectos que al final se desperdician porque no tienen ninguna validez. Esos documentos no son evidencia. Tenemos que garantizar esa producción de los documentos. Incluso ahorita muchos de los sistemas que son sistemas de negocio son bases de datos. Nosotros como archivistas tenemos que decir, ok, de todos esos sistemas de negocio, de todo eso que existe, toda esa información que deberíamos considerar que son evidencias que tienen que cumplir con toda la diplomática archivística, que son documentos de archivo, pero eso solamente nos toca a nosotros. En realidad, digamos, los productores, ni siquiera los informáticos, ellos saben o deberían saber, porque eso nos corresponde, es nuestra área. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto para empezar a normalizar y nosotros decir, ok, de todo esto que se genera, estas sí tienen que ser evidencias con todas las características necesarias, incluso desde que nacen, cuando ya son documentos de archivo, que pasen de inmediato al repositorio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos y es imposible que los sistemas de negocio, los sistemas transaccionales, los sistemas que tienen las instituciones tengan funcionalidades archivísticas. No, ellos, por ejemplo, de matrícula o los proyectos para proyectos, para pago de planillas, presupuesto, todo eso que se tiene, que son mucho de trámites facilitativos, tienen sistemas y no vamos a hacerlos que tengan funciones archivísticas. Necesitamos un único archivo digital que tenga funcionalidades de gestión y de preservación, que pueda integrarse o que interopere o que por lo menos permita esa relación para que esos documentos desde que nazcan forman parte del repositorio que tiene todas las funcionalidades de gestión. Ahí sí, estamos hablando incluso de aplicar clasificación automática, descripción automática, vamos a tener los expedientes íntegros, aplicamos los índices electrónicos, o sea, podemos hacerlo. Aquí algunas veces, bueno, la gente cree que es imposible. No, sí se puede. La tecnología está. Es simplemente empezar a aplicarlo, empezar a ver cómo logramos que se implemente. Y es una realidad, o sea, ya tenemos la tecnología y podemos implementar sin perder todo lo que es la práctica archivística, lo que es una identificación correcta. Deberíamos trabajar con cuadros de clasificación por procesos, debemos tener esquemas de metadatos. Sí, y de hecho esa práctica, lo que tú mencionabas hace un momento, en el pasado, aunque todavía está sucediendo en muchas entidades de nuestra región, al archivista lo llamaban para que interviniera el archivo de gestión y ayudara a organizar el archivo de gestión para poder hacer la transferencia primaria al archivo central, o a veces hacer procesos de intervención del archivo, del expediente en archivo central para transferirlo al archivo histórico o al archivo nacional de cada país. Eso en el mundo digital no se puede. Eso en el mundo digital es imposible, primero porque la capacidad no nos da, pero por otro lado porque sería alterar precisamente toda la cadena de custodia. Lo que ya no nació organizado en el mundo digital
termina siendo un problema y un dolor de cabeza para los archivistas. Claro, por eso ya tenemos que pensar en el récord continuo, ya no podemos pensar en archivos de gestión, tenemos que pensar sí. en optimizar procesos, en la conformación adecuada de expedientes, nos ayuda, digamos, a la mejora de transparencia, el acceso. También podemos aplicar lo que son servicios cognitivos para los no videntes o, bueno, para que lean un documento, nos permite extraer información, nos permite crear indicadores. En realidad, el aporte que nosotros podemos dar a las organizaciones, incluso al país en general, es altísimo. Y nosotros somos los primeros que tenemos que ser proactivos para lograr esto. De acuerdo. Marco, creo que no tenemos más preguntas del auditorio. Yo creo que nos hemos tomado unos minutos más del tiempo que teníamos previsto este panel. Quisiera saber si alguno de los conferencistas quiere decir algo antes de cerrar nuestro panel el día de hoy. Agradecerle a los archivistas de la comunidad iberoamericana que nos acompañaron hoy. Estuvieron conectadas aproximadamente un centenar de personas, de colegas de diferentes países. Y bueno, les hemos robado unos minutos adicionales. Entonces, los dejo con ustedes. Si quieren unas palabras de cierre final. Y los esperamos en los próximos webinars que organiza este mes de diciembre la Asociación Latinoamericana. Adelante, Raquel, despídete, ya voy detrás tuyo. No, agradecer a la asociación y aprovechar, estamos con muchísimas oportunidades, así que tenemos que evidenciar todo ese potencial que tenemos como archivistas. Bueno, yo también quiero darle las gracias por este espacio a la Asociación Latinoamericana de Archivos, a ustedes por su tiempo, por su dedicación, por esos minutos y ese tiempo que reservaron un día como hoy, a la mitad de las jornadas laborales de muchos de nosotros, para hablar de estos temas que son de suma importancia. Hemos, digamos, tocado temas que merecen profundidad, merecen otro espacio, nos lo merecemos. Nuevamente, muchísimas gracias, y si no nos vemos en lo que en curso de este año, unas felices fiestas, un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, John, también. Muchas gracias, Carlos, y a Marco, y a todos los que nos acompañaron. Carlos tiene el micrófono. Muchas gracias a nuestros conferencistas por haber compartido sus conocimientos con nosotros, a la Asociación Latinoamericana de Archivos por abrir este espacio para compartir ideas, y por supuesto a Marco Enríquez, que siempre nos colabora en todo lo que tiene que ver con la puesta en escena de las capacitaciones que dicta la Asociación Latinoamericana de Archivos. Una feliz tarde para todos y nos vemos pronto. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego, gracias.